Voy a hacer una invitación a todos los automovilistas conscientes de este Distrito Federal ante lo que yo llamo la nueva plaga que está a punto de causar daños severos en el Distrito Federal. Así como si usted alguna vez quiso leer el Manifiesto Comunista, no sé si terminó usted la lectura o pasó más allá de la primera página, pero la primera frase de ese trabajo de los licenciados Marx y Engels dice: un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo. Bueno, un fantasma recorre el Distrito Federal, los ciclistas. Usted está muy incómodo con los ciclistas. No estoy incómodo con los ciclistas. Molesto. Estoy molesto y preocupado por esta muestra de soberbia y de falta de respeto de los reglamentos más elementales del tránsito. En este fin de semana 2 veces estuve a punto de que se estamparan unos ciclistas en mi modesto vehículo, el Peyotito 206, porque los señores no le diga circulan... no le diga Peyotito, perdón, vaya a ver a alguien que lo quiera hacer jugo de naranjas. No, Peyot, un modesto Peyot 206. Los señores estos, que no solo los que circulan en bicicletas propias, sino esta plaga que se creen europeos, se creen franceses, y no, señores, ustedes no son franceses, acéptenlo, son mexicanos con todo lo que ello implica. No están ustedes en París, en Champs-Élysées, no, señores, están en esta selva de concreto. Entonces estos señores, andando en estas bicicletas que les pone ahí el gobierno del Distrito Federal, se creen o se arrogan el derecho de andar por las banquetas, molestando a las personas que van caminando en las banquetas en sentido contrario, en peligro de generar accidentes donde, si bien el automovilista sí, bueno, pues este señor venía en sentido contrario, yo estaba observando el tránsito del lado derecho, que de ahí es el sentido natural de la calle, y ustedes se aparecen ahí, los dejan como estampilla, le va a generar un problema evidentemente al automovilista. Por eso yo los conmino a ustedes, cuando vean una nube de esta nueva plaga, de estas langostas, láncenles el vehículo ustedes de inmediato, no les den oportunidad a nada, aplástenlos para ver si así entienden. Buen podcast 115 tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al podcast 115 del podcast de Logan. Luego de un par de podcasts arbitrarios con motivo de mi cumpleaños, donde les compartí algunas letras y algunas canciones. Y bueno, como acaban de escuchar, les estoy mostrando el audio de un cabrón llamado Ángel Verdugo, que trabaja en lo que antes era Santa Radioactivo y que hoy se llama Reporte 98.5. Él es un comentarista, o era, que en un espacio del programa de radio en el que participa conminó, como ya lo escuchamos, a todo automovilista a prácticamente arrollar a todo aquel que anduviera en una bicicleta. Lógicamente una gran parte de la sociedad se le echó encima y diversos medios también lo condenaron, así como el gobierno del Distrito Federal, las asociaciones pro-bici y algunos sectores de gobierno de otros estados. Debo confesar que cuando yo lo escuché por primera vez me emputé y rescaté el audio con la intención de hacerlo pedazos en este espacio. Al día siguiente, después de que en la mayoría de los medios lo condenaran y se rasgaran las vestiduras crucificándolo y excomulgándolo, y casi pidiendo la pena de muerte para este comunicador pendejo, él salió a dar una pseudo disculpa y fue suspendido indefinidamente, hasta que se calme el pedo, se entiende, por la empresa dueña de la estación ya citada. Y bueno, es aquí donde la congruencia se multiplica por 0, y es aquí donde los ofendidos encendieron sus antorchas y juntos fueron a quemar vivo al mencionado pendejo. Y es aquí donde todos aquellos que se sintieron ofendidos cuando despidieron a Carmen Aristegui casi se suicidan por el hecho, porque alguien juzgó que lo que había dicho era inadmisible y consideró que se había pasado de la raya. Que alguien me explique quién definió y quién pinta esa raya. Y si alguien la definió, pues quién le dio ese poder. Y así fue entonces. Litros y litros de tinta se escribieron, posts en Facebook, Twitters y podcasts mencionaron la indignación y sobre todo la censura,
y se exaltaron los derechos constitucionales en relación a la libertad de expresión y un etcétera que hizo la presión necesaria para que al final Multivisión restituyera en su cargo a la respetada periodista. Y bueno, es aquí donde yo pregunto, una pregunta bien pendeja como esas que acostumbro. ¿La libertad de expresión existe aun y cuando quien emita una idea o comentario diga una pendejada o realmente no? Y digo, para mí es una pendejada que alguien diga o vote por el PRI, pero solo porque a mí no me parece y porque quizá a todas luces sí estén bien pendejos los que devolverán al PRI a los pinos, ¿es suficiente como para encender mis antorchas y quemarlos vivos? Yo puedo rantear aquí y puedo pendejearlos y puedo decir lo que sea, pero no puedo en ningún momento sugerir que los callen o que los encierren o que los corran de sus trabajos por votar por el PRI. Piénsenlo bien. Llamamos retrógradas a todos aquellos que se pronuncian abiertamente contra la homosexualidad, contra el aborto, contra las bodas gays, contra el swinger, contra las adopciones gays. Les escupimos a la cara su poca tolerancia, su obtusa forma de pensar esculpida con cinceles eclesiásticos. Onésimo Cepeda dice una pendejada por minuto, Ernesto Cordero dice 2 por minuto, Vicente Fox decía 5 por minuto, Alonso Lujambio y su doctorado en pendejismo, Elvester Gordillo y George W. Bush sin pena despotrican altas dosis de pendejadas de las cuales no estamos de acuerdo, y que yo sepa, a ninguno de ellos les ha costado el trabajo. Los que más señalan y piden tolerancia, el respeto, la apertura, es en la generalidad de lo que yo he vivido, los que más cerrados son, en torno a alguna idea que no sea compatible con su mente abierta y su sexualidad desclosetada. Y aquí creo que es una constante. De repente la comunidad gay, por poner un ejemplo, predica la mente abierta, predica la apertura, predica la tolerancia, que por ahí ya expliqué que no creo en ella, predica las nuevas formas de vivir, la libertad, pero dentro de su misma comunidad hay mucha intolerancia, ¿sí? Tolerancia contra el bisexual, por ejemplo, ¿no? Intolerancia contra el gay que no es guapo o el que no tiene dinero. ¿No es acaso pendejo el hecho de condenar a este pendejo de Verdugo y al mismo tiempo abogar por los tuiteros que atoraron en Veracruz y que hoy son acusados de terroristas? ¿No estamos escupiendo para el cielo? Pero no hagamos esas caras ni nos hagamos pendejos. El punto aquí es la libertad de expresión. ¿Existe o no existe? Y si existe, entonces tengo o no derecho de decir lo que piense, aunque sea una pendejada, una blasfemia. Y aquí entramos en los terrenos de lo políticamente correcto, pero ¿y si lo digo diferente, entonces debo ser juzgado, señalado, acusado de insensible solo por ir contracorriente y pasarme por los huevos los términos de moda? Este pendejo que les habla ha dicho muchas cosas. Cosas que arden, cosas pendejas, cosas que duelen, cosas que según tu filiación política, ética o religiosa, o incluso musical han tenido su efecto. Hay quien me ha tachado de misógino, y hay quien me ha dicho que me voy a ir al infierno, hay quien me ha dicho que si soy un naco salsero, que si soy un crimen para la comunicación, que mejor me dedique a salvar mi alma, pues Dios me va a castigar, y un etcétera que ya sumándolo, la verdad es que sí da miedo. Y seguramente si alguien considerara que digo algo indigno o una blasfemia para alguien, con alguna chispita y un poco de estopa, seguro ardería y se me condenaría de manera arbitraria, tal y como pasa muy seguido con mucha gente, incluido el pendejo de Verdugo, claro está. Chingao, por gentes así, lo de los curas pederastas tardó en salir añísimos, carajo.
una política de un medio de comunicación decía que no se podía hablar mal de la iglesia, y estaban en su derecho por ser dueños del medio de comunicación, aunque no dueños de la señal. Sí, tienen una concesión, pero al final esas concesiones son de México, son mías, son tuyas. Sin embargo, ellos deciden de qué hablamos o de qué no hablamos, y en todos lados hay censura, autocensura si ustedes quieren, ¿sí? Por más abierto que sea el medio de comunicación, este mismo podcast tiene censura. Yo no voy a hablar aquí de reggaetón. Espérenme, eso no es censura. Si yo no hablo del reggaetón es porque yo no quiero hablar del reggaetón, porque es algo que no me interesa. Pero no es algo que yo esté censurando, porque soy yo. Pero si alguien más formara parte de este podcast o de este proyecto y viniera a hablar de reggaetón, pues claro que yo enseguida le iría a decir, oye, no mames, no hables de reggaetón. ¿Y estaría censurando o no? ¿Qué tendría que hacer? ¿Tendría que darle la libertad de hablar de reggaetón? Y con ello quizá podría perder yo mi credibilidad o la insípida credibilidad que seguramente tengo, o podría yo fortalecer esa credibilidad al permitir que se hable de algún tema en el que yo no estoy de acuerdo y que para mí no es políticamente correcto. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Realmente tendremos que rasgarnos las vestiduras por este tipo de cosas? Pensémoslo un rato. Por gente que censuraba, aún y antes de saber de qué se hablaría, tajante marcaban sus códigos: de la iglesia no se habla, y no se habló. Hasta que alguien rompió la regla y millones lo denostaron y lo amenazaron, solo por decir una verdad. Y no es que me oponga, no es que me ponga yo en una categoría de chingón, sino que solamente pongo sobre la mesa las cartas volteadas. Este es el juego que todos estamos jugando. Todos no nos hagamos pendejos. Censuramos, pero pedimos libertad de expresión para decir lo que pensamos. Pero cuando alguien dice algo que independientemente si está bien o mal, entre comillas, no coincide con lo que pensamos, entonces condenamos y rogamos porque se le haga callar como sea. A callar decimos, a callar tuiteamos. Y no me malentiendan, que no defiendo yo al pendejo de Verdugo, pero aunque no esté de acuerdo y precisamente por dedicarme yo a este negocio sin paga de comunicar ideas, manifiesto que efectivamente coincido en que Verdugo es un pendejo, pero debe de seguir siéndolo libremente. Solo no lo escuches. ¿O qué? ¿Eres tan pendejo que irás ciegamente a seguir su exhorto de arrollar a todos los ciclistas que veas? No, ¿verdad? Bueno, eso asumo, no lo sé. Y bueno, entonces, si hablamos, ¿podemos decir lo que queramos? ¿Sin ninguna consecuencia, sin ningún efecto, sin ninguna responsabilidad? Si nos dedicamos a esto de hablar, nos paguen o no, ¿sí? ¿Podemos decir lo que queramos? ¿Sin ninguna consecuencia? ¿Qué poder tiene el que está hablando, el que comunica? ¿Qué responsabilidad? ¿No tiene límites el que habla? ¿No debería tenerlos? ¿Qué es lo mejor? ¿Quién lo sabe? Yo tengo un código de ética aquí, arbitrario si ustedes quieren, unilateral, sí, pero al final existe. Pero este es mi medio, sí. Y en este medio no trabaja nadie más que yo. Si en algún momento alguien llegara aquí a hacer una apología de la pederastia, pues obviamente yo lo censuraría si ustedes quieren. ¿Por qué? Pues porque no comulgo con esas ideas, ¿sí? Si alguien llegara aquí a hacer una apología de la piratería, ¿sí? Pues obviamente yo lo abriría. ¿Por qué? Pues porque llevo más de 100 podcasts ranteando contra la piratería, ¿sí?
por miles de razones. Y entonces, quizá en algún momento esa persona me acusaría a mí de censurarlo y de coartarle su libertad de expresión. Pero ¿y luego entonces? Muchos me han preguntado y pedido consejos para hacer un podcast, para mejorar el que ya tienen o para ser una estrella de los podcasts, para ser famoso y esas pinches mamadas. Yo evidentemente les digo lo que ya he dicho abiertamente. Solo los pendejos dan consejos y más pendejos son quienes los siguen. Por ahí fue hace unas semanas el día del locutor y me llovieron felicitaciones hasta que tuiteé que se dejaran de mamadas. Ya cualquier pendejo con un micrófono de a 100 varos se etiqueta como locutor. Cualquier pendejo con un blog es mal escrito ya se dice escritor. Y cualquier pendejo tuitero izquierdoso ya se dice activista. Neta, no mamen. Pero bueno, ya instalados en esto. Si hablamos, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué hablamos? ¿Para qué hablamos? ¿Para qué hablamos los que hablamos? Hablar es por naturaleza un don y un privilegio. Desarrollarlo para comunicarse es todavía más elevado. Pero aquí el punto es, ¿qué comunicamos? ¿Qué decimos? ¿Comunicamos nuestras frustraciones? ¿Comunicamos nuestros odios? ¿Salpicamos mensajes de paz y evangelizamos gente? ¿Qué comunicamos? ¿Que la vida es bonita? ¿Que la vida es bien chingona? ¿Que la vida es una mierda? ¿Qué decimos? ¿Pensamos primero y luego despotricamos? ¿O nos ponemos bien alternativos y decimos que no tenemos un guión para ser bien frescos y nada cartonados? Entonces con eso justificamos que se nos salgan ciertas pendejadas. ¿O nos ponemos pretenciosos y somos juzgados y condenados así por querer meter filosofía en un podcast de 10 horas? ¿A quién se le ocurren este tipo de pendejadas? ¿O nos vamos por la fácil y hablamos con groserías para que la audiencia nos perciba como muy netos y muy cercanos y muy auténticos y muy frescos? ¿A quién se le ocurren este tipo de pendejadas? ¿O nos vamos por el ranteo que no propone nada y solo nos quejamos y nos emputamos en cada podcast? ¿A quién se le ocurren este tipo de pendejadas? O mejor aún, citamos a los clásicos y protestamos contra el calentamiento global y le mentamos la madre al gobierno en cada podcast para que el target perciba que este es un medio de comunicación alternativo que lo aleja de la perrada y lo desprende de la mierda que hay en los medios de comunicación masivos. Así al menos complementaremos la ansiedad de libertad y de rebeldía que muchos adoptan como bandera, aunque con una mano arrojen la piedra y con la otra paguen el desperfecto a meses sin intereses, aunque por ahí se la den de muy chingones en el Twitter y en el Facebook, y en algún momento su mamá les hable porque no han tendido su cama o porque no han lavado sus trastes. Habrá quien siempre nos condene, con justa razón desde su unilateral perspectiva, y también habrá quien nos defienda y quien desde su escritorio haga una protesta enérgica contra la censura y casi nos manden a hacer un emoticón o un banner o un pinche moñito mamón para solidarizarse por las injusticias recibidas. No mames, esos pinches activistas de escritorio, qué pedo, cabrón. Pon un moñito en tu avatar si estás en contra de que los futbolistas usen balones de cuero de venado africano porque está en extinción, aunque ellos nunca hayan pisado África y nunca hayan visto un pinche león africano en su vida. Pega en tu muro esta mamada en apoyo a los mineros de Chile. O como el pendejo de León Krause que quería adoptar un haitiano, cabrón. Perdón, pero ando un poco enfermo, por eso no había grabado. Pero bueno. Todos, en algún momento, estamos a favor y en contra de algo. ¿Sí? Todos. ¿Sí?
Por más abierto que sea el medio de comunicación, por más alternativo, por más lo que sea, todos tenemos una línea que a lo mejor nosotros mismos diseñamos, una línea, si es que trabajamos para alguien, que alguien nos dictó, ¿sí? Pero todos, en algún momento, vamos a evitar que en nuestro medio se hable de algo con lo que no coincidimos. ¿Qué hacemos antes de hablar? ¿Será que tenemos sincronizadas las nalgas con el cerebro y cada que hablamos la cagamos? ¿Por qué carajos no pensamos antes de hablar lo que vamos a decir? Hablar no nos cuesta, al menos no en la manera natural de comunicarse, emisor, mensaje, receptor, retroalimentación. Ese es el ciclo que debería de originar la comunicación jugosa, carnosa y nutritiva. Hablar no cuesta, pero las palabras suelen ser malgastadas, mal invertidas, e incluso las palabras, las ideas se pueden perder en ese camino invisible hacia el intelecto, hacia la escucha, hacia el receptor, o peor aún, la idea original se tergiversa y termina siendo justo lo opuesto a lo expresado, y cuando es así, culpamos al interlocutor. Es un pinche ignorante, decimos, cuando en realidad el emisor es el responsable por no haber dejado claro lo que quiso expresar. ¿O será que acaso que la ignorancia, los paradigmas, la manipulación, la rebeldía pendeja, el troleo insulso son culpables de que la idea más clara se malentienda y se cierre el círculo del teléfono descompuesto que tantos problemas y rupturas e incluso guerras han causado? Los sarcasmos explicados son pendejadas. No tuviste la inteligencia como para que la banda captara lo exquisito de un sarcasmo bien puesto. Pero y entonces, ¿está bien o está mal que un pendejo diga al aire que hay que matar putos? ¿Está bien o está mal que un pendejo diga al aire que se mueran los pobres, o que se mueran los intolerantes, o que robemos a los ricos, o que salgamos del closet, o que arrollen ciclistas, o que compren piratería, o que publique los retenes del alcoholímetro? ¿Está bien o está mal que alguien diga que le dan asquito los putos, o que unos putos discriminen a los bisexuales, como ya decía? ¿Está bien o está mal que nos manifestemos no manifestándonos? ¿Está bien que digamos que mueran los reggaetoneros, pero está mal que digamos que mueran los motociclistas y los americanistas? ¿Está bien que condenemos a los que se emboban con las novelas, con Laura en América y con el fútbol? ¿Está bien que condenemos a los filósofos del mundo por considerar que son unos pendejos, porque se morirán de hambre en un mundo en el que se le valora muy poco su profesión? No mames, mejor, aunque sea CELAE, güey, me han dicho. Como me dijo un compa cuando le externé mi deseo de estudiar filosofía para un proyecto que traigo entre manos. Y bueno, ¿quién es el chingón que se atreve a contestar esas preguntas en el espejo? O peor aún, en un micrófono, o mejor aún, más bien. Y después, ¿quién es el chingón que las comparte con la audiencia? Cada uno, pues, tiene una opinión, válida, inteligente o pendeja. Pero opinen lo que opinen, y a riesgo de que los pendejee, mas no así que los censure, daría mi vida por defender su derecho a decir las pendejadas que se les antoje, incluyendo al pendejo del señor Verdugo. Elevando oración hacia Voltaire, lo parafraseo diciendo: no comparto tus ideas, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarlas. Sintetiza como poca la importancia de la libertad de expresión en un sistema democrático. Y luego entonces, ¿qué somos? ¿Somos tolerantes o no? ¿Respetamos o no? ¿Nos quejamos de la censura, pero también la promovemos o no?